Hola, hola a todos, ¿cómo están? Acaba de empatar el Sportivo Trinidense 1-1 ante Guaraní en el Estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción, barrio Santísima Trinidad. ¿Qué dejó este empate? Y la verdad que no mucho, la verdad que no, más que el colorido en las gradas, eso sí, vi un Martín Torres como hace tiempo no lo veía, casi colmado, mucho público, mucha asistencia pese al horario, pese al día, porque recuerden que es jueves, horario laboral, y a muchos les cuesta. Y sí, muchos llegaron después del ya iniciado el encuentro, pues lo importante es que llegaron, y hablo de ambas parcialidades, ya sea la raza urinera con Guaraní, su público de siempre, y por supuesto el público de Triquifiel y la barra de Trinidad también que se portó alentando en todo el encuentro. Muy, como les dije, hablando del público, de la gente, se portó muy lindo, muy lindo marco de público en Trinidad. Y hablando de lo que pasó en el campo, mmm, alguna que otra cosa. Podemos nombrar rápidamente cómo salieron a la cancha ambos equipos. Trinidense con Matías Dufour en el arco, la saga central, Maximiliano Centurión, junto a César Benítez. Por izquierda arrancó Sergio Mendoza y por derecha Axel Cañete. En el medio tenemos a Laucha Viera, a Gustavo Viera, a Beto de la Cruz, también por los costados a Zarza y a Tommy Rayer, y arriba Fernando Romero junto a... Estoy olvidando a alguien. Ah, claro, Clementino, junto a Clementino González. Y la verdad que pasó desapercibido Clementino. No, hablando bien y pronto de él, no, hasta ahora no demostró mucho. Y no sé si será culpa de que no le llega la pelota o de que no tiene una chance clara, pero la verdad que no, dos partidos y todavía no demostró Clementino. Y voy a ir hablando punto a punto también sobre cada jugador en este video. A ver, ahora les voy a nombrar a la formación de Guaraní con Gaspar Servio, el capitán en el arco, que volvió después de su lesión, ya tras la lesión del arquero Pérez de Guaraní. En la saga central estuvo Saracho con Segovia, Barbote por la derecha y Maidana por izquierda. Ya en el medio estuvieron Martínez, López, Mansur, Miño y Derlis Rodríguez, y bien arriba Ramírez, el número 9. Como ya les dije, no dejó mucho. Los primeros 15 minutos, si bien parecía que Guaraní se sentaba mejor, tenía la pelota más que Triqui, intentaba, proponía a fuerza de cañonazos, también de centros, entiéndase. Por los costados también lo intentaba jugar. Triqui como que no empezó bien. Pero se le acabó la nasta pronto al conjunto legendario, ya que pasados los 10, 15 minutos, no recuerdo bien, pero Trinidense se animó y empezó a llegar, empezó a llegar. Fue embiste tras embiste. Y de repente, como ya les dije, Zarza tiene esa explosividad, ese juego vertical que tanto gusta en estos días. Eso de encarar, de animarse, de perder la pelota, pedirla, de que le quiten, pero que en la próxima se anime el doble, no se achica, que viene, le meten una patada, él se levanta rápido, pide jugar. Me encanta eso de Pedrito Zarza, que fue para mí uno de los destacados también en el día de la fecha. Y gracias a él, una jugada por izquierda, que él con su explosividad fue el que él produjo la jugada. Y creo que fue Segovia o Barbote el que le comete la falta, que es lastimosamente al borde del área grande, no fue penal. A primera instancia se cobra penal, todos ahí festejando en las gradas, imagínense. Pero ya agarraba la pelota Fernando Romero, lastimosamente no, a instancia del VAR se anula, bien anulado por cierto, y con un tiro libre en el cual no pasó mucho. Arriba estuvieron bien también. Voy a hacer un 1-1 ya que estoy hablando tanto de los jugadores. Dufour, Matías Dufour lo vi un poco, o sea, lo que yo siempre veo con Mati. Me gusta su rendimiento en general bajo los tres postes. A veces como que duda para salir, y no solo para salir en los corners o tiros libres, sino cuando la pelota viene larga y el defensor, por ejemplo, en este caso Centurión, cubre la pelota y él como que no lee esa jugada o simplemente espera, no sale a achicar. Como que no hay esa comunicación con los centrales o esa confianza de yo voy a coger el balón, voy a agarrarlo. Lo veo muy dubitativo en ese apartado a Mati Dufour. Sacando eso, excelente. Y como ya le dije, Centurión muy bien, ganando todas las pelotas arriba,
en campo propio. Lastimosamente en campo rival no se pudo. Recuerden que en el clausura pasado Centurión había sido el que amargó a los hinchas legendarios con su gol sobre el final en el Martín Torres empatando el encuentro. César Benítez lo vi también ahí haciendo bien su trabajo, no, sin muchos sobresaltos. Luego Mendoza que no, que salió en el entretiempo. Lo vi bien, ¿verdad? Pero no sabemos si salió por decisión táctica o por alguna molestia. Esperemos que no sea por ninguna molestia. Y si llega a ser una molestia, que no pase a mayores. Ingresó Diego Melgarejo, que lo hizo bien. A mí me gusta personalmente Melgarejo, cómo se proyecta, cómo pisa, cómo pide también la pelota, no tiene miedo de jugar por abajo. Muy bien el pibe de Melgarejo. Y Axel Cañete, que vi una mejoría en cuanto a su partido anterior ante Recoleta, no me gustó el rendimiento de Cañete. En cambio, en el día de la fecha estuvo mejor, como que se animó un poco más a tirar los centros, a proyectarse y dentro de todo bien, dentro de las posibilidades y las circunstancias, el contexto del encuentro, bien. A ver qué tenemos otro, Laucha Viera, metiendo siempre, atento a cortar cuando hay que cortar, a esperar, a no alocarse, porque todos sus compañeros se van y él se queda atrás siempre en los corners y en demás jugadas. Él siempre es el que, casi siempre, mejor dicho, para no decir siempre, es el que evita la contra. Muy buena labor de Laucha hoy. Beto de la Cruz, que lo vi también respecto a una mejoría, porque tampoco el día ante Recoleta no me gustó su rendimiento, en cambio hoy lo vi mejor. De repente sí, como que perdía alguna pelota o se trastabillaba o no llegaba, no alcanzaba, pero en la siguiente jugada iba al piso, corría, metía y eso es lo que el hincha quiere, lo que cualquier bolero busca. Que está bien, sí, te puedes pifiar en esta jugada, pero en la siguiente morí. Entiéndase, morir, deja todo, se entiende, ¿verdad? Deja todo y nadie te va a reprochar nada, tipo, se te va a decir, qué sé yo, esto, lo otro y ya hasta ahí. Muy bien por ese lado, Beto. El capitán que se retiró también, se retiró muy lastimado, o sea, se lo veía dolorido. Esperemos que no sea nada grave tampoco. También hablar del rendimiento de Tommy Ryer, que una vez más, un motorcito ahí en el medio campo corriendo todas las pelotas. En cada contra también que pueda surgir está ahí. Hubo una que llevó la pelota, parecía que ya estaba pasando tres cuartos de cancha y lastimosamente como que picó la pelota de él y despeja el de Guaraní, pero ¿qué le voy a decir? Es difícil criticar, señalar con el dedo a alguien cuando juega como juega Tommy, mete lo que mete y no se cansa, ¿no? Es increíble, me encanta Thomas Rayer y hoy nuevamente, sin mucho, me podrán decir, pero hoy no metió un gol, no metió un pase, gol, en la asistencia, qué sé yo, demasiado ya le estaba lavando, no, pero mete, entrega y no pierde la pelota, en cambio a veces recupera también, muy laborioso, muy colaborador, muy buen partido de Tommy. Fernando Romero que tenía unas ganas de patear el penal, lastimosamente no se le dio, no, no pudo, no, como ya les dije, se anuló el penal, pero saltó, hizo lo que pudo. No le llegaron tampoco las pelotas, mismo caso de Clementino González, que como les dije en el inicio del video, no me está gustando hasta el momento. Yo lo comparo un poco con Chiquito y yo sé que son jugadores distintos, pero Chiquito podrá tener días buenos, días malos, pero pelota que viene baja, no lo mueven. Y hoy yo esperaba eso, Clementino, que no lo muevan, que se quede ahí como parado como una columna, por lo menos que baje la pelota o que reciba o que haga algo. Y bueno, tampoco recibió mucho, pero lo poco que recibió no resultó para él. Y Pedrito Zarza, una vez más, vertical, explosivo, comiéndose a los defensores de Guaraní. Luego un mano a mano lindo ahí con Barbote, con Segovia entre ellos, ¿verdad? Y hubo momentos que ganaron lo de Guaraní, otros que Pedrito parecía que lo iba a pasar, pero en síntesis, excelente partido de Salsa. Bueno, no excelente, buen partido, excelente. Para llegar a la excelencia hay que sumar a tres o por lo menos meter goles. Y sacando eso, muy buen partido de Salsa, no me puedo quejar. Y a ver, los que ingresaron, Ronaldo Vázquez entró muy bien, tarde, lastimosamente para mi gusto, a los 70 ya ingresó Ronaldo Báez, ingresó bien pero tarde, hubiera sido lindo verlo antes ya en cancha. Y Néstor Camacho que entró, tuvo una que remató desde la óptica que yo tuve, desde la óptica que yo tuve, no sé, parecía que chutó muy mal, pero el defensor la sacó.
Ariel Gauto que entró hoy debutó con la número 5. Excelente Gauto, debutando con su nueva dorsal. Y como ya le dije, el ingreso chiquito que ingresó, luego parecía que se lastimó. Y a mí me asustó, pero al final no fue nada grave. Pudo continuar en campo y como ya les mencioné, también el ingreso al Melgarejo que lo hizo bien dentro de todo. Y esperemos que el domingo, este domingo, mucho ojo, ante Olimpia a las 6 de la tarde en el Defensor de Chaco, podamos ya sumar a 3. Es necesario, lo necesita el equipo, lo necesitan los jugadores, lo necesita la hinchada, los dirigentes, todos, porque todos tiramos para el mismo barco, todos vamos para el mismo lado y es lo que esperamos que el Triqui empiece a ganar. Y qué lindo sería no ganarle a Olimpia previa a nuestro encuentro en la Copa Sudamericana que se viene en marzo. Sería muy lindo, porque tenemos la batalla del defensor este domingo y la guerra va a ser en marzo, pero tenemos que ganar las batallas también, porque para ganar las guerras hay que ganar las batallas también. Y lo de este domingo es una batalla, es muy importante. Hay que mínimamente ganar 1-0 o empatar, pero no perder por lo menos. Y Olimpia que viene, que de empatar ayer ante 2 de mayo 1-1. Vamos a ver qué pasa. Desde ya le agradezco a los que me saludan siempre, a los que están ahí haciendo el aguante, a los pibes de la barra de Trinidad, al comandante Prete, le mando un saludo también. Feliz aniversario para él y su señora. A mi familia, a mi novia, los que siempre están, a mis amigos también, que siempre comparten, le dan me gusta a mis videos, sobre todo en YouTube, que es lo que más necesito. Y nada, señores, gracias por si llegaron hasta acá, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.